Son las 11. Espera. Sí, las 11. Y bueno, pues como decía, es un directo muy importante y será muy útil esta semana porque, bueno, pues porque ha habido cosas muy bonitas, pero también me he enterado de cosas no tan bonitas. Y bueno, pues hace mucho daño. Yo he pasado por esos momentos, Fran también, Francisca también. Sabe lo que es esto y además ella es profesional del tema, es psicóloga especializada en fertilidad y nos va a hablar muy claramente de lo que son los duelos, no solo en la reproducción asistida, sino en la búsqueda del embarazo, ¿no? En querer ser papis y mamis y bueno, pues todo lo que eso comporta, ¿no? Esperamos a ver si se conecta Fran para invitarla. Hola a todas, hola Laia, mamá soltera, primeros pasos, Paige. Nada, qué gusto veros por aquí y las que lo veréis después también en diferido porque es un horario complicado. Pero bueno, estoy muy contenta de hacer todos estos directos porque se crea como una pequeña comunidad súper chula, ¿sabes? Y además nos pasamos información y, oye, mira este perfil y mira esta chica, le he hablado de ti a esta chica, está pasando por esto, este tema me iría muy bien que lo hablaras. Y bueno, pues la verdad es que es genial, porque de hecho para eso es el perfil, ¿no? Pues para ayudaros, para echaros una mano y para solucionar dudas. Y bueno, pues aquí está Fran. Y para estar a vuestro lado. A ver. Por aquí asoma Fran. Hola, Fran. Buen día. ¿Qué tal? Buenas tardes por Buenos allá. días por aquí, buenas tardes por aquí. Pero bueno, lo hemos conseguido. Estamos aquí haciendo el directo que te ¿Cómo estás pedí. tú? Porque Yo vi unas bien. historias previas. Sí, bien, bien. He estado unas horas estirada en el sofá con calentita y todo el rollo, con el calor que hace, ni te cuento. Pero bien, ahora estoy mejor. Me he tomado también un antiinflamatorio y la verdad es que me noto mucho mejor. Pero bueno, aún así estaré toda la semana en plan para, para estar a tope, porque con un peque, pues ya sabes que el Hay dolor de demandas. espalda, sí, el dolor de espalda le importa muy poco a él. No se entera de nada. Pero bueno, sí, sí. Bueno, te acompañará de alguna manera también con Sí, eso. sí, sí. Los besitos me calman mucho, la verdad. Los besitos me sanan el alma, esos besitos. Pero Son bueno. energía. Oye, Fran, estaba contando cuando he empezado el directo, lo que pasa es que no sé si se me ha oído porque después he visto que estaban avisando a los seguidores que estaba haciendo el directo después de que yo hubiera empezado a hablar, o sea, que igual estaba hablando sola. Pero bueno, estaba comentando que estoy muy contenta de hacer este directo hoy contigo sobre este tema porque ha sido una semana muy bonita por unos mensajes que he recibido, pero muy fea por otros mensajes que me han llegado, ¿vale? Para algunas seguidoras pues que no lo están pasando bien en este momento, ¿no? Entonces creo que es un muy buen momento, de hecho a algunas de ellas que me han escrito y tal les he dicho no te pierdas el directo del lunes porque te va a ir muy bien, te va a ser de mucha utilidad y te vas a sentir mucho mejor después de oírlo, ¿no? Porque Fran, aparte de psicóloga especializada en estos temas, ella también ha pasado por todo esto. Entonces, yo creo que muchas veces, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues igual necesitas ir a un psicólogo, muchas veces no vamos porque, al menos hablo por mí, ¿no? Yo pensaba que no me podían entender porque, aunque estuviera especializado en esto, si no lo ha pasado, no es lo mismo. Y yo no fui a ningún psicólogo para este tema, ¿no? En todo mi proceso, que fue muy largo, empecé a los 33 años y lo conseguí a los 45, fueron 13 o 14 intentos, a veces dudo si fueron 13 o 14, yo creo que fueron 14, pero entre 13 y 14 intentos y al final lo conseguí gracias a la donación de embriones, pero a la tercera, tampoco a la primera, o sea, pasé lo mío. Y bueno, al final lo fui superando yo y cada duelo lo fui superando yo, ¿no? Pero
cuando me escriben chicas a mi perfil, pues sí que yo les digo, yo te puedo apoyar hasta un cierto punto, pero un profesional sí que puede saber mucho mejor por dónde ir y qué hacer y cómo hacer las cosas y tal. Yo te puedo decir lo que a mí me fue bien, ¿no? Mm. Pero cuando descubrí tu perfil, pensé, esta es mi respuesta. O sea, esto es perfecto, ¿no? Una mamá que sabe lo que es la reproducción asistida, que sabe lo que son los duelos y además especializada en esto, ¿no? O sea, qué mejor que tenerte aquí para hablar con nosotras, ¿no? Gracias por tu invitación, Noemí. Yo desde esta vereda me he sorprendido en la formación en sí misma, que somos más de los que pensábamos, ¿no? También de quienes se forman en esto. Algo nos mueve que tiene que ver con la historia, ya sea en primera persona, ¿no? Haberlo vivido y que desde ahí surge como el propósito en quienes son psicólogas, en acompañar en esto, o porque hemos visto muy de cerca, no es mi caso, pero sí de otras colegas, muy de cerca en alguien muy querido, esto, el vivir vuelos, el acompañar y a veces eso que tú dices, claro, resonar empáticamente, un psicólogo lo va a hacer con el dolor del otro y a lo mejor no tiene que vivir la misma experiencia para poder acompañar en el dolor que pueda estar viendo cualquier persona. Pero ciertamente desde ese lugar como de construcción, ¿no es cierto?, como de la maternidad o la paternidad, muchas veces yo pienso que es como para el otro más aliviador, o conecta de otra manera con quien también vive Sí, esa construcción, ¿no? O sí. está en esa vereda. Entonces, de alguna manera quiero decir, no soy la única, yo creo que hay varias psicólogas que están en esto porque han vivido de alguna manera, a lo mejor no la dificultad, ya sea para lograr un embarazo, pero sí a lo mejor duelos gestacionales o duelos perinatales. Yo creo que ha habido como un entrecruzamiento. También en la formación, la psicología de reproducción surgió mucho como de la rama de la psicología de la salud, como para acompañar en la labor del médico, el acompañamiento en una enfermedad como la infertilidad, pero está cada vez más corrido, digamos, el foco, digamos, de que los tratamientos reproductivos no son solo para la infertilidad, sino que para también todas las formas de familia. Entonces, no necesariamente hay una infertilidad de base, sino que más bien algo estructural, ¿no? De la composición de cómo uno es familia. Entonces, yo creo que desde ahí la psicología también de reproducción se ha ido corriendo un poquito más a lo que es el acompañamiento como de la psicología perinatal, de pensar cómo acompañamos en la búsqueda de una gestación, embarazo, posparto, ¿no? Como todo el ciclo de la construcción de una amada paternidad, por el medio en que cada persona se haya visto enfrentada a llegar a ello. ¿Mm? Entonces, un poquito, yo creo que el contexto también de acompañamiento se ha ido ampliando y se ha ido moviendo, ya no solo desde la infertilidad, sino que a todas las formas de familia, pero sí es, por lo menos a mí me movió desde el lugar profesional, personal, el justamente también visibilizar un poquito más y te agradezco la invitación porque a mí me resuena mucho el propósito de cada persona que transitó por su propio, ¿no es cierto?, como proyecto de familia, eh, y que lo vuelque además al servicio de otros. Así que yo encantada también de ir como conociéndote a través de redes y viendo también cómo tú quieres también abrir un espacio a otros y acompañar. Sí. Sí, sí. Muy bien. Oye, Fran, ¿te parece que empecemos un poco con analizando un poquito cuáles son las fases, digamos, qué duelos nos podemos encontrar cuando empezamos con la búsqueda de la maternidad? Porque no hace falta empezar con reproducción asistida, simplemente estás en casa, ¿no? Y ahí ya puede empezar algún duelo, el primero quizás, ¿no? Sí. Sí, sin acudir necesariamente a tratamientos, el primero yo creo que es el gran duelo de la ausencia ante algo que dábamos por sentado. ¿No? Cuando buscamos un hijo,
y tenemos el deseo de embarazo, ¿no? Y pasa el tiempo, había alguien que te escribió, ¿no? Y puso ahí como, hemos estado muchos intentos en casa y nada, ¿no? Y Mm. tengo que pasar al paso siguiente. Y ese mes a mes, en donde empezamos quizás por primera vez además las mujeres a apropiarnos de nuestro cuerpo en una educación sexual que ha sido bastante bien como quizás desprovista de un permitirnos apropiarnos de nuestro cuerpo en ese sentido, ¿no? Sino que ha sido más desde la mirada como contraceptiva, no necesariamente conocemos nuestra fertilidad, empezamos a hacerlo porque queremos, ¿no es cierto?, conseguir un embarazo. Y yo creo que el primer gran duelo es ese estado de ausencia. Mm. Es el estado de ausencia. Yo diría que el no lograr un embarazo mes a mes es como encontrarse con eso que yo daba por sentado que tenía y no está, Mm. o no es tal, o me voy a tener que abrir a buscar e incluir a otros, ¿no es cierto?, en Mm. esta búsqueda. Eh, y exponer, ¿no es cierto?, como lo que es mi cuerpo, lo que a mí me pasa, mi deseo ante otros. Yo creo que el primer gran duelo es ese, es el dar por sentado algo que creíamos que teníamos y Mm. vemos enfrentado a que no lo logramos de esa Mm. manera. Y desde ahí como que se abre, yo pienso, como una crisis en términos como vitales, ¿no? Porque en un embarazo, la búsqueda de un embarazo cuando se desea es como un evento vital deseado, pero que va cargado de muchas, ¿no es cierto?, ansiedades, mucha tensión cuando se enfrentan dificultades, como que ese romanticismo y la inocencia de lo que iba a ser, ¿no es cierto?, un lograr un hijo se va perdiendo, se pierde el control, se pierde la intimidad, se pierde lo que uno pensaba, como que eh, hay que deconstruir muchos aspectos, muchas Mm. expectativas, muchas ideas, ¿no es cierto?, que uno tenía preconcebidas. eh, y esto confronta con el sistema también como de creencias que uno iba armando en torno a lo que es ser familia, a lo que es la maternidad, bueno, el parentesco muchas veces también, ¿no? Como qué peso Ujú. le doy a cada cosa, Ujú. como en términos también de la gestación, de la filiación. eh, y desde ahí, bueno, se abre un sinfín de, yo diría, como distintos duelos. El duelo de ese negativo mes a mes, el duelo de que después yo pienso que tengo más control cuando voy por un tratamiento con un otro, ¿no? Que además desde la... Al principio digo siempre, nos pasamos la vida intentando no quedarnos embarazadas, ¿no? Y de golpe cuando queremos quedarnos embarazadas no podemos. No es, sí. Entonces, Mm, es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo para mí fue como un... ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, no me lo puedo creer, ¿sabes? O sea, mm, pero entonces, ¿para qué me he tomado yo tantas pastillitas? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué no mirar? ¿Y por qué...? mm, Metes en duda muchísimas cosas. Es como complicado, ¿no? Gestionar mm, ese primer duelo, ¿no? Y aceptar, pues eso, que vas a tener que ir a una clínica, ¿no? mm, En ese proceso yo creo que se va un poco el romanticismo también. mm, mm, La palabra romanticismo creo que en la historia de tener un hijo, de formar una familia con pareja, al principio, digamos, mm, el romanticismo es muy importante y tú te lo imaginas como en las películas, ¿no? Como en los cuentos, ¿no? Pues haces el amor, todo es muy bonito, una cena romántica, no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán, y de golpe un día te haces un pipi test y estás embarazada y le das la sorpresa al futuro papá, ¿no? Tú te has mm, imaginado eso toda la vida mm, y de golpe te das cuenta de que eso no va a ser como tú te habías imaginado y tienes que hacer un reset mental y emocional sí, y tocar de pies en el suelo y mm, decir, bueno, pues vamos a crear otra historia fantástica y romántica, ¿no? mm, Pero en la clínica, ¿no? mm. Pero en la clínica es lo que tú dices, se suman otros, ¿no? Ya el Se suman romanticismo... otros, sí, se suman otros, se suman la sensación de mayor control, pero también es una
A veces es difícil manejar ahí como la ilusión, que eso también como refuerza, ¿no? Como que está bien tenerla, porque uno requiere de ir con esperanza Mm, pues si no, no se movilizaría, ¿no? Como tengo esperanza en que en este ciclo me resulte o que con este tratamiento, eso me mantiene en acción. Ahora, cómo hacerlo con una idealización, digamos, realista en términos de, eh, yo creo que tú dijiste hay algo clave, como aceptar la realidad que yo mm, tengo hoy y no la que yo creía que tenía, que tiene que ver con ese primer duelo, ¿no? Y eso es un aterrizaje bien forzoso que puede tomar bastante tiempo. De repente hay quienes transitan, yo diría, hay quienes llegan a consulta, nos demoramos un poco. sí. En general, hay como, ahí los estudios en general uno llega como 2 años tarde en el sentido de, primero, ¿no es cierto?, tomar todas las medidas en donde yo, de esto depende de mí, en el fondo, yo puedo, como que todavía estoy un poquito en negación, ¿no? Debe ser porque Paciencia, espera, es normal, no pasa nada, es que estás nerviosa, es que estás estresada, es que no te has puesto las piernas para arriba, es que no has hecho esto, es que te has duchado, es que no sé qué. Y al final dices, todo por eso que favor, refuerza el ambiente y si que nosotros tenía, también nos vamos como claro, afirmando de eso, porque queremos que nuestro sueño ideal y nuestro sistema de creencias se confirme con la realidad. Porque ¿por qué a mí? ¿Por qué yo no? ¿por qué? Porque además tú vas por la calle y ves a madres embarazadas y tú das por sentado de que ellas se han quedado embarazadas así. No Claro. piensas jamás que ellos también han ido a una clínica de fertilidad, probablemente. Mm, Alguien se embaraza. Mira, una amiga mía ha hecho tratamientos, no se quedaba y se fue de vacaciones y se quedó. mm, Y tú lo primero que claro, piensas es, bueno, pues ella tiene suerte y yo no. Y todavía te así sientes es. peor, ¿sabes? Te sientes peor y te vas aislando. Mm, Y yo creo que eso es bien, digamos, riesgoso en términos como de la salud mental, emocional para procesar esto. Eh, Alguien preguntó eso, cómo afrontar que todo a tu alrededor gira en torno también a los hijos, familia, y va pasando, ¿no? Eso que tú dices, la lectura, ¿no? A veces tenemos ese como lente que va mirando en la realidad aquello que yo quiero y lo mm, leo desde ese lugar de ausencia. Entonces ella tiene, pero yo no. Y no lo tengo porque yo, en el fondo, soy distinta versus pensar también, bueno, cómo es que también todos construyen familia hoy día y no necesariamente se construye desde ese lugar mágico que pensábamos que dábamos por sentado y que se le da a todos por igual, ¿no? Como que, eh, y yo creo que, bueno, visibilizar esto es lo que ayuda también. Y por eso valoro muchísimo tu invitación y todos los espacios que se han ido abriendo cada vez más para ello, mm. porque la infertilidad o las dificultades como para reproductivas en sí mismas se viven como muchas veces todavía como un poco tabú, ¿no? Como más silenciadas. Y eso va reforzando este aislamiento y desde el aislamiento podemos ir reforzando un estado emocional que, bueno, que nos favorece nuestro bienestar y que puede hacer que terminemos, ¿no es cierto?, sintiendo una tristeza y una desconexión con la vida que incluso teníamos o que podemos tener, que en el fondo nos dificulta poder seguir, ¿no es cierto?, como adelante con nuestros proyectos vitales, ¿no? Porque Mm, estamos solo centrados en este también. Entonces, creo que, bueno, se dan distintos duelos y el procesarlos de nuevo, no es un... eh, ocuparon varias de las que hicieron preguntas como esto, como la palabra como de superar, ¿no? Como supero, como si uno pasara como una fase y como se da por cerrado algo, ¿no? Yo creo que son duelos que acompañan, ¿no? No es uno como que va reactualizándose en el tiempo respecto de la posición que ocupa frente a esta realidad. mm. Pero es un proceso que no acaba tampoco con un embarazo. ¿Mm? Eh, entonces, yo creo que es importante también como aterrizar eso, ¿m? Porque a veces creemos que vamos a ir a un tratamiento, vamos a lograrlo y que con eso se cierra también todo esto y
se abren otros procesos también de reacomodación en torno a la vivencia en sí mismo, hacia, bueno, los nuevos desafíos también. ¿Mm? Es, a veces es realmente desesperante cuando lo estás pasando, te quieres apoyar en... Cuando lo haces en pareja, yo primero lo probé sola, después lo probé en pareja y después finalmente otra vez sola. Eh, para mí fue ¿Mm? peor cuando lo hacía en compañía, pero fue peor cuando lo hacía en compañía porque tenía, eh, o sea, yo tenía mi pena de no quedarme embarazada por mí, por mi deseo de ser madre, y además tenía el sentido de responsabilidad de no conseguir quedarme embarazada para mi pareja. Mm. Entonces, él no tenía ningún problema, yo no tenía ningún problema aparentemente, aparte de la edad, porque ya tenía 39 años, 40, 39 años cuando lo empezamos a hacer con él, ¿no? Digamos. Pero bueno, gente con 40 años que se queda embarazada con fecundación in vitro, hay mucha. Y yo pensaba, ¿y yo por qué no? Y si yo estoy bien, si yo estoy bien. Yo al final a él le decía, digo, es que un día le comenté, digo, yo a veces pienso en dejarte, en decir, lo dejamos, porque no me parece bien que tú no puedas tener una familia porque yo no consigo quedarme embarazada. A lo mejor lo intentas con otra persona y ella se queda embarazada rápido. Entonces, si te quedas conmigo, igual no conseguirás nunca ser padre, Mm. ¿sabes? Y yo le quería mucho, de hecho, ¿sabes? Pero tenía esta doble tormenta en mi cabeza Mm. y en mi corazón, ¿no? Después la relación fue empeorando, ¿vale? Entonces, no por este motivo, sino por otros que no tienen nada que ver. Esto, desde luego, no ayudó, porque yo tampoco estaba bien anímicamente. Él no era una persona muy empática, ni muy... Y eso es lo que a mí me hizo alejar, digamos, ¿no? El hecho de no notar su apoyo, su... A mí no me hacía falta que él llorara con un negativo o eso no. O sea, cada uno lo pasa como lo pasa y lo siente como lo siente, ¿no? Pero sí que me hubiera gustado pues tener a mi pareja a mi lado cuando yo he estado triste o cosas de estas, ¿no? Entonces yo no lo sentía así, no estaba, tampoco a veces físicamente tampoco estaba. Y entonces la relación se fue enfriando muchísimo y fue empeorando mucho, ¿no? Y los últimos negativos, yo tengo que decir que yo me sentía más sola estando en compañía, pero no acompañada, Mm. que cuando he estado sola y he tenido negativos. O sea, no hay peor soledad para mí que la que sientes cuando estás con alguien. Ah, como esa presencia pero ausente, en Exacto, términos de conexión emocional con el exacto, proceso que están viviendo juntos. exacto. Entonces ahí yo creo que, al menos en mi caso, hubieron varios duelos juntos, ¿no? El duelo, bueno, pues de la fecundación in vitro, de pasar de casa a la fecundación in vitro, ese fue el primero, lo tenía ya bastante asumido y tal. Eh, Después vino este, el emocional, ¿no? Pero aún así yo seguía intentándolo, yo seguía pensando que podíamos solucionar el problema, ¿no? Entonces seguía con los tratamientos y todo, ¿no? Y después vino otro duelo del que vamos a hablar ahora, que es seguramente el que viene, creo, que es el del duelo genético, ¿no? Mm. Como para pasar a otro tratamiento con donación de gametos. Exacto. Estaba pensando primero, antes de ir hacia allá, que qué importante es, sobre todo tomando tu ejemplo, ¿no es cierto?, que abriste, que tú dijiste algo que es importante, cuando se está en pareja no necesariamente los dos tenemos que expresar Mm. nuestro sentir ante lo que estamos viviendo de la misma manera, pero Ni tenemos que sí sentir lo mismo tampoco. Yo puedo ni estar sentir lo muy, muy mismo. triste y mi pareja menos triste porque lo desea menos. Y eso no es malo. Eso no es malo, ¿no? No, no es malo y creo que ahí lo importante, porque no hay buenos ni malos, sino que es como cómo estamos construyendo nuestro deseo en conjunto. Y eso puede tener, ¿no es cierto?, como estar en distintas fases.
Y tú dijiste algo antes, como esto de yo quería darle, ¿no es cierto?, como un hijo, e incluso pensé en dejarle para que él tenga la posibilidad de tener una familia. Yo creo que es importante en el trabajo como de pareja, eh, sobre qué se está como asentando ese ser familia, ¿no? Porque si es ser familia con hijos es la única manera de validarnos o representarnos como familia, o de qué manera nosotros nos reaseguramos en nuestro proyecto de pareja lo suficiente como para ir hacia el proyecto también de ir a buscar o no un hijo, ¿no? Eh, y de repente ahí, evidentemente, como parejas pueden haber distintas conflictos adicionales, ¿no? O tensiones que pueden ir apareciendo, no necesariamente relacionadas a esto, pero lo digo porque creo que es súper importante que como pareja, porque me pasa mucho, que llega solo la mujer a consultar, y en realidad es un proceso cuando se está en pareja de a dos, entonces yo trato mucho de fomentar el espacio para los dos en la construcción de esta búsqueda, porque creo que desde ahí se puede lograr esa resonancia, ¿no? Y el entender que podemos ir a tiempos distintos, pero si hay un objetivo en conjunto, sobre qué lo reaseguramos. Y reasegurar a la pareja, en primer lugar, ante todo lo que va a suceder con un tratamiento es sumamente necesario e importante. Entonces ahí yo siempre hago un llamado a todas las parejas y a las mujeres que además sienten ese peso mayor porque como que somos las que gestamos, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo, como que nos sentimos muy responsables, ¿no? Y el tratamiento está muy enfocado además hacia la mujer en una etapa muy inicial que refuerza eso, ¿no? Como que nosotros estamos en ese lugar, además de la construcción social que podamos tener, de que nosotros como que a lo mejor nos validamos como mujer en la pareja desde ese lugar, de darle al otro, que es súper importante eh, darle espacio a esto que está pasando y a conversarlo abiertamente como pareja. ¿Desde qué lugar nos escogimos, ¿no? ¿Qué elección estamos haciendo que podemos reasegurar ante lo que está pasándonos? De manera que podamos como reforzar eso antes o en el camino de estar haciendo lo que estamos haciendo. Solamente quería hacer ese paréntesis porque... Sí, sí, sí. No, eso Ahora también es pensando un poco, interesante, sí. sí, pensando un poco en lo que tú decías como otros duelos, claro, yo creo, ¿no es cierto?, el gran duelo es darse cuenta de esta ausencia de algo que yo daba por sentado y desde ahí puedo pasar, ¿no es cierto?, por esta etapa un poco más como de negación, porque a mí todavía me demoro en consultar, porque creo que todavía puedo hacer muchas cosas desde las que me dicen afuera, desde las que yo creo, para poder lograrlo. Quizás ahí voy retrasando la consulta. Llego a consultar y evidentemente uno empieza con las acciones, ¿no? Las propuestas, el estudio, nueva información que también a veces implica una reacomodación de nuevo, implica rabias, implica tristezas, frustración, Dudas, implica, ¿no es cierto?, dudas y inseguridad. responsabilidades también. Responsabilidades porque a lo mejor yo tengo un diagnóstico, a lo mejor el otro, o a lo mejor voy sola pero descubro que tengo algo, ¿no es cierto?, que yo pensaba que iba a ser bastante más rápido de lo que me imaginé y no lo es. Y ahí se da una escalada y esa escalada yo creo que es súper importante como darse el espacio, porque muchas veces es la alternativa de tratamiento viene a dar, ¿no es cierto?, esta esperanza y uno quiere avanzar, pero ciertamente el procesamiento emocional a veces no va como en línea con la acción, ¿no? Y se da poco el espacio para ese procesamiento emocional. Yo no sé cómo es allá en las clínicas, Noemí, pero acá, bueno, evidentemente cuando ya se pasa a, por ejemplo, ovodonación o donación de esperma, hay psicólogos en las clínicas y Hay hacen como una breve psicólogos. como psicoeducación, pero más bien con el foco en cómo se eligió a la donante o al donante, características, Aquí cómo lo no. hace la clínica, ¿no? Aquí no, Bueno, aquí no. Aquí hay psicólogos en las clínicas grandes, en las clínicas pequeñitas no hay. no. Y tampoco te lo ofrecen, al menos a mí en ninguna de las clínicas donde fui a varias, tanto en Italia como en España,
En ninguno me lo ofrecieron. Y ya te digo que yo pasé por muchos procesos, ellos vieron mi historial, o sea, yo era una paciente perfecta para decirle, oye, ¿necesitas ayuda? ¿Necesitas un apoyo? ¿Quieres que te coja ahora con la psicóloga o que te llame para charlar a ver si te parece que conectáis porque eso, esa es otra, o sea, tú vas al cardiólogo, vas al endocrino, vas al oncólogo, vas a donde tengas que ir y es un médico que sabe su trabajo y ya está, pero un psicólogo tiene que haber una conexión con él o con ella para que tú te puedas abrir realmente, porque es muy, muy, muy difícil hablar de determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que al menos una primera charla para ver si con esa persona puedes llegarte a entender, a abrir y a demostrarle y a enseñarle todo lo que llevas dentro, pues no estaría mal. Y en ningún caso me lo ofrecieron ni me lo dijeron. No, ya te digo, yo tampoco lo pedí, ni se me pasaba por la cabeza preguntar, ni yo soy una mujer pues que normalmente intenta solucionarse los problemas, ¿vale? Como mucho le pido ayuda pues a amigas que sé que me pueden ayudar o que están siempre para escucharme, igual que yo ellas para mí y tal. A ellas voy, digamos, sé a dónde puedo ir para pedir ayuda sobre un tema en mi gente, digamos, ¿no? Pero me cuesta mucho, esto de la espalda que tengo, lo tengo porque no he ido al médico, no me he ido a dar masajes, no he ido porque me da mucha pereza ir a que me resuelvan los problemas, digamos, ¿no? Siempre intento solucionármelo yo, pim pam pum, bocadillo de atún y después pasa lo que pasa, ¿sabes? Así que bueno, pero sí, en las clínicas estaría bien que hicieran algo así, ¿no? Estaría muy bien. Sí, yo creo que en general las clínicas, por lo menos acá, tienen que tenerlos, pero ciertamente pasa lo mismo que tú dices, se ofrece Mm. poco, queda muy a criterio también del médico, de cuánto uno logra establecer esa relación de confianza para ver un poquito más allá del proceso como médico, de la Mm. sugerencia, ¿no? De cómo estás Sí. ante esto, de ese espacio de escucha, que no necesariamente todas las clínicas pueden prestártelo, porque también hay Mm. una cosa como estructural en que a veces las consultas son para los médicos súper rápidas, viene alguien después y no hay un espacio para esa contención. Ujú. Eh, y yo sí pienso que el espacio, claro, no pasa solo por dar cuenta de cómo va a ser el proceso de donación o eh, de si vas a poder conocer o no conocer aspectos del donante, sino que pasa por construir qué representación tienes tú de eso, ¿no? ¿Con qué Mm. fantasías estás? Mm. ¿Qué dudas se levantan? ¿Qué miedos tienes tú? Y todo eso es un proceso no menor y que muchas veces, a veces no, uno no se logra detener como a vivirlo y ya está como haciendo acciones, ¿no? Alguien escribió, de hecho, y preguntó un poco cómo se Sí. puede vivir el duelo genático ya estando embarazada. Y a mí esa pregunta me da cuenta de que, claro, hubo como un tomar una acción desde, ¿no es cierto?, la alternativa que tengo, probablemente tengo poco tiempo, y todo eso empieza a jugar, ¿no es cierto?, No, como o a lo un factor mejor de presión real. ¿Mm? cuando estás en el momento, pues dices, a ver, lo pienso, no tengo ninguna duda, lo hago. Y cuando te quedas Mm. embarazadas con todo el desbarajuste hormonal que tenemos, de Mm. golpe te llega, ¡paf!, una luz en la cara que te pone delante un foco enorme delante de algo que no habías pensado y que en ese Mm. momento lo ves enorme, como un problema enorme. Mm. Y entonces sí, te genera muchas dudas y encima ya estás embarazada y te da ese miedo, ¿no? Esta chica a mí me lo contaba de esta manera, me decía, Mm. claro, es que y me siento muy mal por tener dudas, me siento muy mal por sentirme así y no sé qué hacer, no sé cómo solucionar esto, ¿sabes? O sea, yo lo quiero, pero ahora tengo dudas y eso me hace sentir muy mal. Claro, yo me imagino a esta chica embarazada, que era su sueño más grande, para llegar a la ovodonación tiene que ser un gran sueño, y pasar un embarazo de esta manera, pues me Claro. da mucha pena que esté así, ¿no? Tiene que poder Ciertamente, cómo no solucionarlo. podemos prevenir como antes, ¿no? Para acompañar, para que no sea un factor de tensión más, ¿no? Dentro de lo que es una gestación que ya va a tener cambios, ¿no? Y yo Exacto. creo que ahí, bueno,
si ya se encuentra en esa situación, y que no es raro, te digo, no, también me han llegado personas que me dicen, oye, ya estoy en mi último trimestre de embarazo, y yo pensé que había resuelto todas mis dudas, pero ahora me entró todo un miedo que bueno, es momento, nunca es tarde para afrontar. Yo creo que lo primero es darse el espacio para volcar en algún espacio, porque es muy difícil tenerlo también, porque da mucho miedo, como tú dijiste, externalizarlo. Uno mismo se autojuzga por lo que está pensando, entonces uno piensa, ¿cómo no me va a juzgar el otro? Entonces, ¿cómo le voy a decir, no sé, si estoy en pareja al otro, que ahora me está pasando esto? Si me va a decir, ya tranquila, si ya se te va a pasar, cuando lo que dicen todos, cuando lo veas, se te va a pasar todo, no sé qué. Pero no es solo el verlo o el concretizar, sino que es también cómo yo voy, ¿no es cierto?, contándome algo internamente sobre mis elecciones, y también poder como sin juicio eh, volver a como poner ese miedo afuera, porque lo peor es que el miedo quede como internamente, ¿no? Y el miedo tiene que ver muchas veces con una necesidad de tomar perspectiva de algo que vemos como amenazante, pero que quizás lo leemos amenazante por nuestro sistema de creencias, por algo que no hemos logrado como todavía reacomodar nuestra posición ante eso. Y porque puede haber mucho dolor relacionado con otros eventos anteriores a esa gestación, que quizás también quedaron ahí silenciados, entonces van haciendo que el mío sea más grande. Entonces yo creo que es súper importante, siempre hay tiempo, eh, nunca es tarde para reparar en uno mismo, ni tampoco, digamos, en la relación con un hijo, ¿no? De repente uno puede transitarlo con mucha culpa, ¿no? Lo deseaba tanto y ahora tengo que bancármelas, no me puedo enfermar, no puedo, ¿no es cierto?, como tener quizás a lo mejor pocas ganas de estar, como que puedo estar cansada, puedo, no sé, y todo eso es parte también del maternar, no es parte de, ¿no es cierto?, como cuánto quiero o no quiero un hijo, sino que son parte del proceso de todo lo que se pone en juego, pero sí creo que es importante darse ese espacio. Y a veces los mismos tratamientos no dan espacio, el sistema no da los espacios, el dispositivo de reproducción está mucho más centrado en el logro de embarazo, ¿no? Y no en el proceso que hay detrás de eso, de cómo uno puede vivir esa decisión con, eh, con la tranquilidad necesaria para poder transitar después todo un proceso de gestación y vinculación con ese hijo en el tiempo. Y en términos de, claro, ovodonación, donación de espermia, embriodonación, son procesos que también, no sé, y tú probablemente puedes ir diciendo también desde tu experiencia, que, como yo decía antes, no es una cosa que uno supere como da por cerrado un capítulo, sino que también se va reeditando momento a momento, ¿no? Porque quizás en algún momento me veo enfrentado a alguna situación ya con mi hijo, en donde quiero ir contándole parte de su historia, cómo se la voy contando, o me puede hacer preguntas, o se puede enfrentar a algo social, y quiero que él responda de una manera que sea tranquilizadora, pero para eso me tengo que responder yo primero como adulto, algo que sea tranquilizador para mí, porque si no el otro también va a ir notando ciertas tensiones, ¿no? Va a notar mi duda, va a notar mis miedos, entonces por eso creo que es súper importante el trabajo del adulto, ¿no? Y darse la oportunidad también de pedir ayuda en ese sentido. Yo, en mi caso al menos, ya te digo que yo soy un poco Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Mi manera de ir superando los duelos era, o sea, yo soy una persona, yo soy muy romántica, pero muy utópica también, pero también soy muy realista en muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando hay un problema, cuando pasa algo, yo soy de las que se sienta, pienso muchísimo, razono mucho, me pongo pros y contras, estas cosas son así, estas cosas son asá, valoro, sopeso, busco la importancia de cada columna, ¿no? De la columna negativa, la columna positiva,
y miro a ver, pues a ver, aquí hay 10 cosas negativas, aquí hay 2 positivas, pero es que estas 2 positivas son muy fuertes, ¿sabes? Entonces, para mí en la maternidad, bueno, pues en todos los duelos que he pasado he ido haciendo esto mentalmente, ¿no? No me ha hecho falta ponerlo por escrito, pero hay gente que yo conozco que sí que son personas pues, que necesitan coger un blog, un boli y pam, 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 escribir, ¿no? Y cuando lo ven escrito es como que lo tienen muy claro. A mí lo que me funcionaba mucho era pensar, razonar, racionalizar todo muchísimo y verlo yo muy claro. Si yo lo veía claro, aunque en un principio me pudiera enfadar mucho en el momento de decirme tienes que ir a ovodonación, en ese momento me enfadé muchísimo con el mundo entero, conmigo misma, con mis ex que me habían dicho, bueno, antes de tener hijos tenemos que convivir, después comprarnos una casa, después hay que hacer un máster, después no sé qué, y después ya tendremos hijos, ¿no? Y yo, tonta de mí, entendiendo las necesidades de todo el mundo excepto las mías, poniéndolas siempre detrás de todos los demás y tal, ¿no? Primero un trabajo, primero el viaje, primero una casa, primero no sé qué, primero no sé qué, y al final llegas tú a 40 años y no tienes óvulos, a lo mejor buenos, o lo que sea, ¿no? Me enfadé mucho ese día, pero por la noche lo pensé mucho, lo sopesé. Y yo, bueno, pues veía, vale, no será, no tendrá mis genes, no será con mi óvulo, ¿no? No se parecerá a mí. En ese momento no sabía lo que era la epigenética, ¿vale? Después esto lo descubrí cuando nació, porque dije, ¿cómo puede ser que se parezca tanto a mí? No entiendo, hay una persona igual a mí por Barcelona, no lo entiendo, ¿no? Bueno, pues existe la epigenética también, maravillas de la biología. Y después pues pensé, bueno, me tendré que enfrentar a determinados comentarios que me van a doler, a lo mejor, me van a... harán que salga esa parte de mí agresiva, ¿no? Digamos, de defender con uñas y dientes lo que yo más quiero, ¿no? A lo mejor me cuesta la amistad de alguien o me cuesta, bueno, yo pensaba en mi madre que siempre decía, yo creo que vas a tener una niña y se parecerá a ti, no sé qué, no sé cuántos, y le voy a tener que decir a mi madre que no se va a parecer a mí ni a ella. Bueno, disgustos, ¿no? Digamos, o sea, una serie de como cosas. también aterrizar las expectativas de otros, que también es a Exacto. veces un duelo para uno también, porque es Claro, claro, sí, sí, sí. como la elección de dejar ir algunas expectativas. Exacto. Entonces después, en la otra columna puse ser madre. Solo había eso en la otra columna. Pero es que ese punto pesaba tanto que lo tuve clarísimo. Dije, yo no me voy a perder la maternidad porque el óvulo no sea mío. O sea, ni de coña, no me importa, ¿sabes? Y ya lo tuve claro. Al día siguiente dije, vamos a buscar clínicas a Barcelona para hacer ovodonación, sin ningún tipo de problema. Y desde ese momento, ninguna duda en todo el proceso. Cuando ya dejé a mi pareja y decidí hacer donación de embriones, pues también ninguna duda, ni mucho menos, ¿no? Durante el embarazo, a medida que se iba acercando el momento de dar a luz, yo tuve un embarazo muy bueno, muy, muy bueno. Me pasaron varias cosas. Yo me quedé sin trabajo a los 3 meses. Cuando dije que estaba embarazada me despidieron. Cuando empecé el tratamiento justo me acababan de echar de otro trabajo por cambios estructurales y tal. Entonces tenía ese miedo de decir, si me quedo embarazada y no encuentro trabajo, ¿qué? ¿No? Pero bueno, me tiré a la piscina, hice el tratamiento, encuentro trabajo, me dan el positivo y dije, bueno, pues menos mal, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Muy bien. Notifico que estoy embarazada y me echan. Claro, pánico, ¿no? Pero pensé, bueno, punto positivo, vas a poder estar embarazada, disfrutando del verano, súper tranquila, relajada, levantándote la hora que quieras, no vas a tener, si tienes náuseas o lo que sea, no vas a tener que preocuparte por nada. No tuve ni náuseas, bueno, un par de días, pero nada más. El embarazo fue estupendo a los 45 años, pero en cuanto llegó el momento del parto y tal, empecé a pensar
no si yo sentiría mío al bebé, porque yo lo sentía mío ya desde el momento que fui a la clínica. Antes de saber que estaba embarazada, yo ya lo sentía mío, ¿no? Ya no te digo durante el embarazo, que era fantástico. Yo creo que jamás me he tocado tanto la barriga, o sea, jamás. Pero sí que empecé a pensar si el bebé se sentiría mío, ¿sabes? Si tendría él esa conexión conmigo, ¿no? Esa duda, es que me emociono ahora cuando lo pienso. Esa duda desapareció cuando nació por cesárea y él lloró y me lo pusieron al lado de mi cara y yo le hablé, le dije, hola amor mío, bienvenido. Y dejó de llorar y me miró. Abrió los ojos y me miró. Y yo en ese momento entendí que estábamos conectados para toda la vida. O sea, daba igual el óvulo, da igual el espermatozoide, da igual todo. Que sea hecho en casa con amor o que sea hecho en una clínica con amor. Porque yo siempre digo que mi hijo está hecho con el amor de los donantes que han tenido a bien decidir pues, dar al óvulo, al espermatozoide y de tomarse la molestia de hacer esto por otra persona, ¿no? Eso es mucho amor, mucho amor. El amor de los médicos, de todo el equipo médico que me aguantó todas mis paranoias, mis preguntas, mis dudas, mis miedos, mis llamadas, todo, ¿no? Y mi amor que obviamente es inmenso, ¿no? Así que tuve esos miedos en algún momento, ¿no? Un pequeño duelo así que estaba a punto de salir, ¿no? Pero en cuanto lo vi, desapareció. Qué importante la oportunidad de, como de resignificar ahí también y, ¿no es cierto?, desde dónde uno conecta, ¿no? Porque quizás tu mío tenía que ver con que él conectara conmigo, ¿no? Como ser vista ahí en él también. Y qué importante es como en ese momento cómo se resignifica desde las posiciones. Tuviste 9 meses con él, ¿no es cierto? Hubo una vinculación en ese espacio de tiempo en donde también pudieron como, bueno, conocerse más allá de ese momento en donde te ves, ¿no? Y desde ahí conectar también. Yo creo que, a ver, todos los procesos son como súper singulares en esto. Creo que es importante. Tú ahí algo dijiste, como, bueno, el equipo me aguantó mis preguntas, mis dudas, mis miedos, mis paranoias, ¿no? Yo creo que, bueno, a lo mejor pusiste afuera, hablaste de que tenías amigas con quienes conversaste también. Una amiga. Una amiga. Yo creo que es fundamental también la red de apoyo en uno y ese ejercicio que tú haces, que dices que haces, ¿no es cierto?, como de pros y contras y como racionalizar todo. Yo creo que lo que tú decías de tomar distancia, ¿no? Creo que es importante. Es súper importante, no solo para dejarlo como en lo racional y tener como claro, sino que ahí yo creo que, claro, una cosa es pro y contra y otra cosa es también visualizar cómo me sentiré, que quizás como una pregunta que yo agregaría solo a ese, ¿no? ¿Cómo me sentiré yo si tomo una decisión desde uno u otro en este escenario, ¿no? Exacto. Porque ahí yo puedo como prever, ¿no es cierto?, también mi estado emocional frente a un escenario u otro, ¿no? Porque si yo decido guiarme por pero voy a quedarme, ¿no es cierto?, muchas veces con la sensación de no lo di todo, como, o sintiéndome frustrada, angustiada, o voy a sentirme, ¿no es cierto?, como muchas veces avergonzada también a lo mejor. Ahí tengo que trabajar. ¿Por qué vergüenza? Si es que yo siento culpa. Alguien también escribió las preguntas y puso como que se sentía culpable, ¿no?, por tener que ir a un tratamiento. Decía como, ¿qué hay ahí? ¿Qué se está diciendo que emerge la culpa, ¿no? Tiene que ver con que se responsabiliza de lo que está pasando, pero ¿qué responsabilidad tenemos sobre nuestro cuerpo? O sea, digamos que hay cosas que también no elegimos, o sea, si las pudiéramos elegir las haríamos completamente diferentes, yo creo, ¿no? Pediríamos, ¿no es cierto?, como modificaríamos algunas acciones, pero en este escenario, ¿qué está pesando? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Qué me estoy llenando de esas emociones, ¿no? Y desde ahí, quizás
poder visualizar hacia dónde tengo que trabajar. Si tengo dudas o miedos, bueno, me falta información, tengo que hablar con mi equipo médico, tengo que buscar a otras personas que hayan tomado esta misma decisión. Yo creo que ayuda mucho, ciertamente, conversar con otros, a lo mejor que hayan transitado por un tratamiento de donación de esperma o embriodonación. Ya, cómo lo hicieron ellos, qué les ayudó, cómo se sintieron. Voy aterrizando mis propias expectativas, pero las vivo desde mi lugar, ¿no? ¿Cómo me haría Mm, sentir a mí mm, eso? ¿Qué pienso yo de eso? mm. ¿No? ¿Y qué haría yo en esa posición? Porque quizás a lo mejor, no sé, eh, tú harías, ¿no es cierto?, o tú harías ya todo lo que está por dejando de lado algunas otras cosas de tu vida para lograr ese objetivo, pero hay otros a lo mejor que quieren otras cosas, ¿no? O Ujú, hay otros proyectos. ¿Qué peso tiene cada uno en mi ujú, vida, ¿no? Y desde ahí establezco prioridades o me pongo límites, ¿no? O voy definiendo mis tiempos también, porque si estoy ujú. viviendo algo en este momento que me significa dolor, por ejemplo, un duelo también, porque muchas veces en los tratamientos reproductivos nos hemos enfrentado a duelos de la muerte de un hijo, ¿no? Hay un embarazo, muchas veces una beta positiva que después va cayendo tempranamente, ¿no? O ¿Cómo nos un enfrentamos a embarazo. eso? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? ¿Cómo se puede...? Yo digo que hay cosas que no se superan, ¿no? No deja de ser una muerte, una desaparición de algo que quieres muchísimo, era un logro, una emoción muy bonita. Mm, En un post de una chica a la que sigo ponía, han sido las 11 semanas más felices de mi vida. mm, Eh, ¿Cómo se supera eso? mm. Tú dijiste algo clave y voy a detenerme de nuevo en la palabra superar. Superar es como, como ponerse por encima de algo, ¿no? Y yo no me puedo poner por encima de alguien, porque el duelo es de un hijo, no es de algo, ¿no? O sea, uno puede sentir que pierde ciertas fantasías, ciertos proyectos, ¿no? Como asociados a ese alguien, pero en la mente de uno ya no hay una representación de un hijo, ¿no? Entonces es alguien y uno no se puede poner por sobre alguien, ¿no? Entonces es un proceso de seguir vinculado con ese alguien desde otro lugar. Mm, Eh, de hecho, bueno, algo personal, bueno, yo arranqué con mi marido, vamos a cumplir 11 años de estar, bueno, como matrimonio, y cuando quisimos ser padres, logramos dos embarazos, como rápidamente al ponernos en búsqueda, y los dos, bueno, fueron muertes gestacionales tempranas, eh, y, y después, bueno, pasaron años hasta que empezamos con el recorrido de entender, de ayudas, de diagnósticos, de tratamientos. Y, pero justamente tomando un poco, voy a poner como ejemplo, pero a raíz de lo que tú ujú. dices, ¿no? El fin de semana estábamos juntos conversando y no deja de haber un espacio en donde uno se imagine. Y él me dijo, oye, ¿te darías cuenta cómo te sentirías mamá de un hijo ahora de casi 9 años? Y él me lo preguntó, ¿no? Entonces, no es que deje de estar, uno Está no siempre allí. está siempre ahí. Convives con eso, ¿no? Convives quizás. Te acostumbras y vas teniendo otros proyectos, otras cosas, lo sigues intentando, pero eso sigue estando allí. Sí, y un embarazo no reemplaza, ¿no? Otro embarazo no va a reemplazar, se suma, digamos, a tu historia, pero lo que ahí se puso en ese embarazo Mm, y lo que representó es singular, es en ese momento, en ese contexto de tu vida, estando sola o acompañada, es con ese recorrido previo, eh, y el que venga después va a ser con todo ese recorrido previo también, mm, ¿no? mm. Entonces, yo creo que es importante ahí que si bien se quiere buscar un siguiente embarazo, ¿no? Darse también cuenta de que
esto no es solo no es un negativo, ¿no? Es distinto, ¿no? Y es necesario darse un espacio, un espacio, ¿no? Para lo fisiológico propio de ya sea tuviste un degrado o tuviste un aborto espontáneo. Nuestro cuerpo se transformó como mujer. Hubo mucho desde lo imaginario, desde lo opuesto, ¿no es cierto?, como una representación de ese hijo. Entonces hay que no solo muere un hijo, sino que también mueren muchas fantasías, ¿no?, de ese momento. Entonces yo creo que es importante ahí darse el espacio para parar y volver cuando cada persona sienta que está preparada para avanzar, y ese preparado para avanzar no implica no implica avanzar sin pena, ¿no? Porque algunos dicen ya, pero cuando se me pase la pena, o cuando no sienta nada, o cuando... y uno va a ir, como te decía, para hacia atrás, adelante, quizás va a ser con menos intensidad de emoción, ¿no? Porque uno se puede poner en otro lugar después. ¿Cuándo le ha logrado dar un lugar a ese hijo también? Y si es que para uno representó eso, ¿no? Hay para quienes, ¿no es cierto?, a veces no necesariamente representa lo mismo. Hay para quienes un embrión, que queda ahí, ¿no es cierto?, esperando su lugar en la familia, también es un hijo ya en el proyecto familiar. Y cada uno representa desde distintos momentos a ese hijo. Entonces creo que es importante como lo singular en ello. Yo creo que cuando a mí me preguntan, me comentan bueno, pues me dan malas noticias chicas que me siguen y que yo sigo y que no las conozco personalmente, pero ya las quiero porque me siento involucrada en su proyecto y vivo, pues bueno, los positivos me hacen muy feliz, los negativos o las pérdidas pues me entristecen muchísimo también. Yo siempre les digo que se den el tiempo de digerir lo que ha pasado. Que el dolor está bien sentirlo y que el dolor es una parte necesaria para poder seguir avanzando. O sea, no podemos esconder sentimientos y ofuscarnos con otro intento el mes que viene o de aquí 2 meses. Yo soy fuerte, yo lo voy a superar, ahora estoy muy mal, pero el mes que viene lo vuelvo a intentar, ¿no? Date tiempo, digiérelo, llora lo que tengas que llorar. Yo en mi caso lo que hacía era me daba un tiempo, o sea, yo podía estar mal pues 2, 3 días, 4 días, ¿no? Mal quiero decir de llorar, o sea, de ponerme a llorar cada 2 por 3 en cualquier rincón. Si me apetecía me iba al lavabo, no estaba en el trabajo, donde fuera, pues llorar, yo lloraba, ¿no? Pero después decía, vale, Noemí, ahora ya esto ya no me aporta, digamos, ¿no? Tengo que reconstruirme. Estoy abajo, he ido abajo y ahora tengo que reconstruirme. Y me reconstruía pues con el trabajo, dedicándome al trabajo, dedicándome a mi pareja cuando la tenía, a mi perrita, quedando con mis amigas para ir a tomar algo, estando... Yo digo siempre, rodéate de cosas bonitas, de gente bonita, de sensaciones bonitas, para estar tú a gusto, serena, tranquila, ¿no? Huye de las cosas que te hacen estar mal, ¿no? Y yo me reconstruía de esta manera. Primero pues pasaba mi luto, mi duelo, y al cabo de unos días decía, vale, ya has llorado suficiente, ya tal, ahora reconstrúyete, ¿no? Me reconstruía, y cuando ya había asimilado o ya había... me sentía más estable emocionalmente, volví a pensar en lo que había pasado con un poco de distancia, digamos, un poco más fuerte, más serena, y entonces es cuando tomaba una decisión, si quería hacer otro intento o no lo quería hacer, si había llegado a mi límite o si todavía no había llegado, ¿no? Cuando me dicen, por ejemplo, es que estoy muy mal, yo no lo quiero seguir intentando, yo estoy fatal, digo, esto es lo mismo que ir al supermercado cuando tienes hambre, vas a comprar demasiado porque tienes hambre, ¿no? Pues cuando estás triste vas a decidir cosas catastrofistas porque estás mal emocionalmente, no estás con la mente serena, digamos, ¿no?
deja pasar el tiempo, deja pasar y cuando estés más tranquila, más estable, entonces toma la decisión. Será buena la que decidas, tanto si es seguir intentándolo como si decides que ya no puedes más y que ya no quieres más, ¿no? Yo al menos así hacía y a mí me iba bien. También es cierto que así como los primeros intentos iba súper cargada de energía, es que tengo un mix de idiomas en la cabeza, súper cargada de energía y súper positiva y muy ilusionada y tal, los últimos tratamientos para mí era como ir al dentista. O sea, yo me sentaba, me hacían la eco, tal, cual, no sé qué, era como abrir la boca para ir al dentista que me mirara una caries, ¿sabes? Tenía mucha menos emoción. De hecho, al principio yo me hacía fotografías el día de la transfer para hacer como un libro para mi peque, ¿no? Para mi bebé el día de mañana, para mi hijo o hija, ¿no? Y las últimas yo no me hice ninguna foto, ¿no? Eso pasa harto, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el camino de, como que hay un aprendizaje, ¿no? Como de desesperanza aprendida, ¿no? Por los continuos intentos, ¿no es cierto?, negativos y ese va desgastando y va haciendo que también uno como que vaya disociando la experiencia un poquito, como desde más bien a lo físico o al hacer versus como qué tanta implicación emocional siento respecto a esto. No es que no lo quiera, sino que cuánto yo un poco como me voy como protegiendo de Sí, sentir, ¿no? exacto. Es como a veces también una forma de defenderse, como de sobrevivir ante todo el impacto emocional que haya habido antes. Eso no implica que uno no sienta, pero es como una forma de protegerse, Sí. porque la mente también tiene su límite para transmitir las emociones. Y está bien cuando tú dices, ¿no es cierto?, como en este darse el tiempo, que a ti te ayudó como ya unos días estar, vivir esa pena intensamente y después, bueno, reconectar con el mundo, eso es necesario, es como poner, ¿dónde pongo la atención finalmente? ¿No? Y una vez que yo voy transitando la pena, la frustración, la rabia, ¿no? Incluso a veces la negación, porque hay quienes cuando viven un negativo de repente dicen, o sea, desde la rabia, desde esto no me puede haber pasado a mí. Yo he escuchado gente que dice, probablemente no me lo transcribieron, el doctor algo hizo y no se Me transfirió. mintió, Como me a ese mintió. punto de negación, lo vieron, pero no se transfirió. Como poner la rabia también ahí, ¿no? Porque es como algo falló, no puede pasar. Y que también es entendible porque es como hay mucho puesto, ¿no? Hay mucho puesto. Pero una vez que se pasa por ese dolor, uno logra como tomar perspectiva y es bien la aceptación de ver la realidad. Bueno, esta vez, ya, con el dolor que significó, ¿qué me queda? Y frente a eso, ¿qué me queda? ¿Qué quiero yo? ¿Cómo me sentiré? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pensaré si hago esto ahora, en este momento? ¿Mm? Y en base a eso tomo, como tú bien decías, una decisión. ¿Voy o me tomo vacaciones? También a veces uno piensa que parar es como no está permitido y bueno, a veces parar sí está permitido. Y a veces es necesario para poder reenergizarse, conectando con todo aquello vital que a uno le hace sentir, bueno, viva, bien, como reafirmarse también en términos de no solo como, ¿no es cierto?, de nuevo como la falla o la ausencia, sino que también lo que me llena, lo que me hace sentir viva, lo que me conecta con, de nuevo, el placer, con el disfrute, con el bienestar. Y desde ahí me rearmo para poder decidir hacia ese futuro, ¿no? Que Exacto. eh, puede haber esperanza en distintos tratamientos, alternativas hay cada vez más, entonces también a veces eso es abrumador porque es como, bueno, pero yo creo que es importante ahí definir en qué momento estoy yo para acceder o no a eso desde el cuidado también emocional, ¿no? Aun cuando de repente uno se haya ido protegiendo, también pensar, bueno, ¿cómo me sentiré si es que voy en este momento a esto después de lo vivido, ¿no? Y desde ahí evaluar esa acción. ¿Mm? Pero lo que tú dices pasa mucho y no es raro. Ahora, si eso se traspasa a todos los ámbitos de funcionamiento de uno, en donde yo me empiezo como a disociar de los demás, en el fondo nada me resuena,
no puedo conectarme efectivamente con las buenas o las malas noticias de otros, me voy aislando cada vez más. Y además estoy, ¿no es cierto?, no solo con la desesperanza del tratamiento, sino que de la vida general, ¿no es cierto?, como con sentimientos ahí de que lo que yo disfrutaba ya no me hace sentido en la vida y me voy desconectando. Yo creo que ahí es como señal de alerta, porque lo anímico acá empieza también a instalarse, ¿no? Y hay más sintomatología depresiva, ansiosa, y eso puede ir configurando también un estado más permanente que es importante de cuidar también. Claro, porque además nos podemos encontrar con que caemos en una depresión porque queremos esa maternidad tan deseada y no la conseguimos. Y cuando estamos en la depresión conseguimos un positivo. ¿Y cómo afrontamos un embarazo en depresión? ¿Cómo afrontamos un parto y unos primeros meses del bebé con depresión? O sea, es muy importante cuidarse, cuidarnos, ser conscientes, no perder el norte. La maternidad para mí era lo más importante en mi vida y estoy muy contenta, muy feliz de no haber desistido, de haber intentado hasta la extenuación prácticamente. Lo intenté muchas veces, al final lo conseguí, pero es verdad que supe poner pues un poco de tiempo entre un tratamiento. Cuando yo estaba realmente mal, dije necesito unos meses para reubicarme, para reconstruirme, porque estoy estoy en el suelo, estoy en el subsuelo. Entonces necesito volver a subir porque yo a mi hijo no le puedo ofrecer una madre con problemas psicológicos, no le puedo ofrecer una madre débil, no le puedo ofrecer una madre triste. O sea, yo tengo que estar fuerte para el embarazo, tengo que estar fuerte para cuando nazca, tengo que estar fuerte para educarlo. Y ese es otro problema de autoexigencia y todas estas cosas de que no nos podemos permitir estar mal y todo esto, ¿no? Pero sí que es cierto que en un proceso de busca de la maternidad, si necesitamos ayuda la tenemos que pedir, si vemos que no podemos la tenemos que pedir. Yo creo que yo tuve la suerte de tener una amiga que había pasado por todo esto y yo en mi último intento no se lo dije ni a mi madre que lo iba a hacer. Mis amigas lo supieron a los 3 meses. Mi madre lo supo cuando me hice la ecografía del latido del corazón. Porque no se lo dije antes. ¿Por qué? Porque estaba harta de dar malas noticias. Estaba harta. Segundo, porque no quería hablar del tema si no era una noticia positiva. Me lo quería comer yo sola y no quería dar explicaciones a 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas. Exponerte en la pena como que... Constantemente, porque se lo cuentas a una, se lo tienes que contar a la otra, porque si no, claro, o sea, todas son amigas, ¿no? Y al final opté por no decirlo a nadie. Solo a esta amiga que lo había pasado y se lo dije cuando me despidieron y tenía que empezar el tratamiento, ya había empezado la medicación y dije, es que pasa esto, no sé qué hacer. Y me dijo, hazlo, que saldrás adelante. Pues venga, lo voy a hacer. Y se lo dije a ella, no lo sabía nadie más. Pero sí, yo creo que es importante cuidarse mucho. Y ahora, por ejemplo, está Instagram, están todos estos perfiles pues, que te dan apoyo, ¿no? Yo creo que es mejor, al menos en mi caso, fue mejor apoyarme en una persona que había pasado por esto y ya lo había conseguido, que apoyarme en personas que lo estaban pasando en este momento porque estaban flaqueando igual que yo. Entonces, si yo hubiera buscado a alguien que estaba en el mismo proceso que yo de busca de embarazo por cualquier tratamiento, en su casa, en la clínica o donde sea, con donación de gametos o no, es igual. Si yo hubiera tenido una amiga que estaba pasando por ese proceso, seguramente no se lo hubiera dicho. Primero, porque no hubiera querido darle mi angustia, pasársela, porque somos amigas, por lo tanto, lo que te pasa a ti, bueno, es genial y me hace feliz, pero lo que te pasa a ti malo también me afecta. Y después también porque hubiera querido protegerme. Yo, mi proceso, mi salud mental, mi salud emocional, hubiera sido mucho más complicado.
Y tuve la suerte de tener una amiga que ya lo había pasado y lo había superado. Yo por eso a veces me contactan chicas y tal y algunas dicen me voy a ausentar de Instagram y digo, haces muy bien. Si quieres poner Totalmente. distancia, pon distancia, no te sientas culpable. No te, o si estás embarazada y lo has conseguido, pero no quieres ver que alguien lo ha perdido, que alguien que ha tenido un problema, no entres a Instagram, no sigas más. Como hay chicas que dejan de seguir a cuentas y dicen, pues una chica se ha enfadado porque la he dejado de seguir, pero es que me hace daño ver que ella lo ha conseguido. Pues haces muy bien en no seguirla, no se tienen que enfadar, tienen que ser empáticas y pensar que tú estás sufriendo. Yo cuando no conseguía el embarazo me ponía muy triste cuando veía mujeres embarazadas. Sí, uno no está sintonizando, no es el momento ni para que los amigos, Claro, no sé, bueno, te invitan al baby shower o lo que fuera, y uno también puede poner un límite, ¿no? Por sí, muy amigo que uno sea, es como si el otro te quiere, va a entender que hoy, en este momento, no estás resonando con exacto, eso, porque acompañar en eso te significa a ti como dejar a un lado esa horrible. ausencia, ese deseo, ¿no es cierto? Como te confronta con lo que tú quieres, y no es por ni envidia ni nada, es porque te gustaría estar viviendo lo mismo, ¿no? Y a Sí, veces en algún momento del camino uno todavía no está pudiendo como colocarse frente a eso desde un lugar como que no te genere, ¿no es cierto?, esta emoción. Entonces exacto. creo que lo que tú dices es clave. Hay muchas cuentas hoy, hay muchos grupos, acá en Chile, España, ¿no es cierto?, que se Mm, han ido como difundiendo a partir de la pandemia y me parece maravilloso. mm, Pero ahí lo que tú dices es clave, porque yo creo que a veces hay como un continuo ahí. En algún momento me puede como resultar beneficioso si yo sé para qué voy a ese grupo. mm, ¿Cuál es mi necesidad en ese momento y voy a satisfacer esa necesidad? Pero si yo no sé y estoy allí y escuchando y viendo e informándome, ¿no es cierto?, como arbitrariamente de todo lo que les pasa a los demás, a veces yo he visto que eso genera mucha ansiedad, como mucha comparación mucha, también. Bueno, es que a ellos le hicieron muchísima. eso, y uno no ¿Y por qué yo sabe no cuál es siento el esto y ella recorrido del siente otro, esto? Claro, sí, 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 o por sí. qué le ofrecieron tal examen y a mí Mm, no, o por qué no sé qué. Entonces, como que uno también puede ir como mirando con desconfianza su propio proceso médico sin saber la realidad completa de la realidad de la otra persona. Entonces, exacto. yo creo que ahí hay que ir como teniendo harto cuidado, porque no son grupos terapéuticos de apoyo, son grupos de, bueno, de De personas que en mujeres, este claro, momento sí, sí, porque sí. estamos en eso y que es súper importante para naturalizar que no somos las únicas, Ujú, pero sí que yo interactúe desde mi necesidad, ¿no? Teniendo ujú. claro qué es lo que yo quiero, qué necesito, y si necesito poner un límite en algún momento es sumamente válido, me puedo distanciar y puedo volver cuando yo necesite algo diferente. Mm, Pero siempre que el límite sea el cuidado personal, porque o si no ahí uno puede como tender a ponerse más ansioso. sí, ¿Mm? sí, Mm, es cierto. sí. Bueno, Fran, pues te voy a ¿Cómo soltar, vamos? No, a mí yo no, te voy a no he soltar, te voy estado a muy dejar ir atenta. Sí. porque veo aquí, bueno, qué, ay, qué bonito Noemí, Ay, dicen. sí. Ay, es que yo veo los mensajes muy mal, no sé tú, pero yo los veo fatal siempre. Yo también, y con mi dedo siempre saco todo de Sí, yo pantalla. Así también, exacto. Yo soy muy manazas para esto. Es lo peor que hago. Es horrible. sí. Bueno, yo creo que no hay ninguna pregunta. Si hubiera alguna pregunta, nos pueden Más escribir por específica, mensaje sí, porque privado. yo creo que es Exacto. difícil responder a cada una en Sí, particular, si bien sí. es un recorrido que podemos transitar en distintos momentos de la vida, las mujeres, las personas, las parejas. Es singular, entonces si tienen algo en particular, feliz que me escriban, Exacto. ningún Exacto. problema de contestar sus dudas. Muy bien. Oye, Fran, mil gracias. De verdad, ha sido un directo espectacular. Es muy bonito hablar con personas así, que nos ayudan, que aportan, que nos enseñan y que, bueno, es una guía, es una guía. Esto yo creo que ayudará muchísimo a muchas chicas y a muchas familias. Y nada, mil gracias. Muchas gracias. Gracias, Noemí. Yo, bueno, agradecida de ti. Nunca soy muy teórica en esto porque creo que la idea es hablar desde el lenguaje Sí, común sí. y eso nos acerca. Así que, bueno, feliz de colaborarle a quien haya escuchado, pueda ver este live después.
Perfecto. Muchas gracias, Fran. Un besito Gracias, Nicole. a Chile Un besito. y que pases un feliz día. Gracias, igual. Gracias, chicas. Nos vemos muy prontito. Voy a guardar el directo ya mismo. Chao. Chao.